Cristian pregunta, ¿puedes explicar el tema del salario mínimo y cómo va a perder el subsidio del gobierno y terminará pagando el trabajador? Pues lo intentaremos. Primero aclarar que el salario mínimo es el ingreso mínimo legal que un trabajador puede recibir por su labor. Claro que esta legalidad solo aplica en la formalidad, porque en la economía informal estas reglas no aplican. Y lamento comunicarles, cuatro teístas, que la informalidad creció en el sexenio de San AMLO. No en términos relativos, en la que pasamos de 52 a 51%, pero sí en términos absolutos, por lo que aumentó en población. Así que pasamos de 31.3 millones aproximadamente a 32.8 millones de personas en estas condiciones. Esto significa que el aumento en el salario mínimo para ellos no existió. Pero lo más preocupante es que no tienen acceso a seguridad social, lo que implica atención médica. Bueno, tienen a través del IMSS Bienestar. Suerte con eso. Si de por sí el IMSS ya es malo, Infonavit, por mugroso que sea, y ahorro para el retiro, por miserable que sea. ¿Por qué te metes en política? Pierdes su objetividad. Todo lo contrario, mi queridísimo filósofo. No se trata de tirarle al primor por tirarle, se trata de entender en dónde estamos parados. Los discursos políticos populistas funcionan muy bien, pero suelen ocultar las cosas que después nos pueden pasar factura. ¿Y del PRIAN nunca hablas? Que se señale que hoy estamos mal no significa que ayer estábamos mejor. A veces sí, a veces no. En unas cosas sí, en otras no. Pero si quieren que hable de la barda de Calderón, la estela de luz, las toallas de Martita y sus hijos, la estafa maestra y la Casa Blanca, pues regrésense 10, 15 o 20 años en el tiempo, cuando existía el INAI y teníamos acceso a toda esa información, gracias a la cual se enteraron de todas esas corruptelas. Y las de la familia de AMLO también, por cierto, con Pemex o Segalmex. Estar sesgado implicaría que ignoro una cosa y solo me fijo en otra. Pero acá agarramos parejo. Así que cuatro teístas, lo siento, soporten. Mejor pongan atención a los riesgos que corre el país hoy, no a las obvias e innegables pendejas que se hicieron en el pasado. Y en el movimiento, la 4T, para que no ocurran desgracias y exijan al gobierno, el que sea y el que más les guste, que se tomen las medidas adecuadas. ¿Podrías dejar de divagar? Cuanto a que este video no llega ni a las 20,000 vistas. Y no ocurrirá porque con la advertencia anterior perderán interés. Si la omito, llegaría a 500,000 o más, llena de comentarios del tipo prianista resentido, sesgado, poco objetivo, se nota que odias a AMLO y esas burradas, sin que reflexione nada y obteniendo el sesgo de confirmación que tanto necesitamos todos. Es decir, consultando las fuentes que confirmen nuestras creencias, en lugar de contrastar información. Pero en fin. Aquí no se trata de hacernos virales, sino de reflexionar y analizar las cosas como son, en la medida de lo posible, aunque a veces nos podamos equivocar. Si se lo quieres compartir a tu amigo cuatroteísta, te lo agradecería. Y si eres parte del movimiento o te identificas con él, no lo tomes personal, solo reflexiona y comparte el video si no es mucho pedir también. Ya no divago y no me regañen. La cosa es, el salario mínimo lo establece la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, CONASAMI, de la Cámara de Diputados cada año, considerando inflación, productividad y poder adquisitivo. En los últimos años ha habido aumentos significativos, como ya todos saben, pasando de 88.36 pesos en 2018 a 249 en 2024 para la mayor parte del país. La pregunta de Cristian se refiere a que el gobierno otorga subsidios, apoyos y exenciones fiscales a los trabajadores de bajos ingresos. A los formales, claro, informales no, que lamentablemente son más del 55%. El subsidio básicamente consiste en un descuento del ISR, impuesto sobre la renta, además de programas sociales que tienen límites de ingresos, como las becas, apoyos a madres trabajadoras, subsidios de vivienda en el Infonavit, o así debería de ser. Esperemos levante este sexenio porque el pasado... Y los tres anteriores también, una desgracia con sus casas de papel hasta casa de la chingada. No empiecen de energúmenos y no me pongan a mí de energúmeno. Ahí está el video de Infonavit. Además del acceso a salud gratuita. En este rubro, aunque igual la persona trabajadora pague cuotas, por darles un ejemplo, quizá un miembro de la familia está registrado, pero recibe en atención médica a su esposa, hijos y hasta padres, a veces con enfermedades costosísimas. Así que ni de relajo los 1,000 o 2,000 pesitos mensuales que pueda aportar cubren esos gastos, ignorando la corrupción, por supuesto, o las malas gestiones. Pero ¿por qué al subir el salario se pierde el subsidio? Pues simplemente porque dejas de calificar para estos apoyos. Así que el trabajador termina pagando el apoyo. Pues sí, pero no. Más bien, se considera que el trabajador ya no lo necesita. La cosa es que te suben el salario, pierdes el subsidio y por consiguiente tu salario queda prácticamente igual o aumenta en realidad muy poco. Aún no estamos en ese nivel, pero llegaremos pronto. El tema es la actualización del diseño fiscal, pero es poco probable que se haga con mucha frecuencia. Mejor les doy un ejemplo práctico.
Si en 2024 tenías un ingreso bruto mensual de 7,467.90, o sea, el mínimo, no te retenían ISR debido al subsidio. Así que tu ingreso quedaba igual, 7,467.90. Esto era porque en 2013 se realizó la última actualización que establece el límite superior en 7,382.33 para recibir subsidio, ya que si ganas el mínimo, bajo cualquier circunstancia, no pagas ISR. Este año el salario mínimo ya rebasa ese límite, así que se realizó un ajuste para quedar en 10,171 pesos, beneficiando no solo a quienes ganan el mínimo, sino a un poco más de personas. Para 2025, tu ingreso mensual será de 8,364 pesos gracias al aumento. Pero si, por ejemplo, ganabas 9,000 y no se hubiese ajustado la tabla, te habría correspondido pagar el 10,88% de ISR, algo así como 290.38, más la cuota fija de 371.83, total 662.21. Con el ajuste, si bien no recibes el 100% en subsidio porque rebasa el tope del subsidio, ojo, rebasa el tope del subsidio, no de la tabla. Al estar por debajo de los 10,171, recibes el tope del subsidio, que es de 475. Así que solo pagarás 187.21 pesitos de impuestos, de ISR. Sin el ajuste, tu ingreso neto habría sido de 8,337.79, incluso por debajo del mínimo. Con subsidio queda en 8,813.79. Pero estos ajustes no se realizan cada año. El mínimo, ya sabemos que sí, por ley quien gana el mínimo no paga ISR. Pero todos los que ganan arriba de ese límite sí, y como vimos, no se había ajustado en 12 años. Es poco probable que se ajuste cada año por la presión fiscal que implica para el Estado. Entre más sube el salario mínimo, más personas van cayendo en esa categoría. Y el Estado requiere ingresos, no puede exentar a todos, obviamente. Lo que sí es que para aumentos en salarios mínimos profesionales, como son los de otros oficios, albañilería, carpintería, electricista, mecánico, plomero y otras profesiones, entre más suban, más probable quedar fuera del subsidio. Por ejemplo, chofer de camión de carga general. Para la zona libre de la frontera norte, el salario mínimo es de 12,596.40, lo que significa que queda fuera del subsidio. Así que su ingreso neto en realidad es de 11,467.83, ya descontando los 1,128.57 que le retendrán de ISR. Mientras que el mismo puesto, pero en zona del salario mínimo general, o sea, el resto del país, el mínimo es de 9,846.90, menos 745.39 de ISR, pero como está por debajo de los 10,171, aplica subsidio de 475. Así que solo paga 279.39, quedando en 9,567.51. No entiendo un carajo. Ya sé, números, matemáticas, ¿cómo nos cuestan trabajo? Pues yo lo veo muy bien hecho, no sé cuál es la queja. Yo también, cuidaron todos los detalles, incluyendo el ajuste en la tabla para no mancharse. Ya sabía que ibas a encontrar un defecto. Espera, ¿qué dijiste? Que está muy bien hecho. Solo lo dicho, conforme aumenten los salarios es probable que veamos disminución en los subsidios, pero igualmente será gradual. Así que respondiendo a la pregunta de Cristian, sí, en la medida que se suben salarios, el trabajador pierde subsidios y paga ISR, pero también significa que gana más, y mientras se haga bien, como este año, no hay ningún problema. Si hubiesen subido el salario, pero sin ajustar la tabla, entonces sí sería un despropósito, pero no es el caso. Eventualmente pasará cuando los salarios sean mucho más razonables. Pero el aumento en salarios impacta en la inflación. Que no, energúmeno. O sí, bueno, todo depende. No puedes subir salarios a lo güey. Depende de la productividad del país. En efecto, durante muchos años, durante el prianismo, los ajustes que se hicieron fueron insuficientes e insignificantes. Aumentaba más la productividad del país que los salarios. Así que los ajustes que se están haciendo ahorita compensan eso. Puede ser que impacte un poco la inflación, pero los salarios no son el 100% del costo de producción de algo. Así que aunque impacte un poco en la inflación, el poder adquisitivo de los que menos ganan será mayor. Siempre que se cuide la producción de productos de canasta básica. Porque si tienes inflación general de 4%, pero el huevo sube 20% porque no hay suficientes para todos, valiente ayuda. La cosa es que hay que cuidar todos los detalles. Vean el video de crecimiento económico. Y entonces aquí vino todo ese choro del inicio. ¿Cuándo aprenderás que este canal es sin conspiraciones ni fanatismos? Que un día me veas criticando a la 4T porque reparten apoyos sociales a personas que no las necesitan, o sea, a parásitos en una compra descarada de votos, que construyen megaobras sin planear absolutamente nada, que terminan costando mucho más de lo que generan,
Que detectemos que reducen presupuesto a salud y luego salen a decir mentiras de que lo aumentaron, basados en los presupuestos de la Federación e informes de las dependencias a las que les atañe, así como de la Secretaría de Hacienda, que si no sabes interpretar o siquiera sabes dónde conseguirlos, no me vengas a discutir. Las mañaneras, chapuceros y chamucos no son medios independientes. O reformas judiciales en las que no vas a saber por quién votas, no te hagas güey. Desaparición del INAI para que no nos enteremos de sus cochineros, como los de la familia de AMLO con Pemex. Decir que la deuda disminuyó cuando creció más que en los últimos 4 sexenios. Datos de Hacienda son públicos y contrarias a las mentiras de San AMLO y Claudia. Aunque no en proporción al PIB, que es lo importante. Lo cual hemos dicho hasta el cansancio también. No está fuera de control. Aquí no dramatizamos. Y ahí está el video de deuda 2024 y el de dirigido a expertos. Aunque sí, el año pasado, un aumento descomunal del déficit provocó un nuevo endeudamiento de nuestra presidenta CONA, conjugado con pérdida de fideicomisos de estabilización, Trump y los aranceles, que ya vieron que ya no los puso, y un montón de cosas más que pueden provocar una crisis y por lo tanto pérdida de todos los beneficios con los que ya goza la población. Todo eso no significa que si algo está bien hecho, como el aumento en salarios y los ajustes a los subsidios, no se reconozca. Mi vida dice, y cuando se salva a la banca y regalan empresas públicas a sus amigos, ¿cómo se llama? No es populismo para pobres, pero es populismo empresarial. Este comentario viene del video Populismo para principiantes, véanlo. Y pues en efecto, regalar empresas públicas a tus cuates no es populismo empresarial. Esos son delitos muy graves. Puede ser desde peculado, que es uso indebido de recursos públicos, cohecho, cuando los funcionarios reciben sobornos, tráfico de influencias, fraude al Estado, abuso de autoridad también, cuando los funcionarios toman decisiones que van en contra del interés público, o colusión, cuando hay acuerdos entre funcionarios y privados para manipular la venta de la empresa. Vender una empresa pública por sí mismo no es un delito. Hacerlo bajo cualquiera de las condiciones anteriores sí. Todos delitos muy graves, pero no populismo. El populismo puede tener afectaciones en el mediano y largo plazo en el desarrollo de un país, pues se toman decisiones que en el corto plazo tienen contento al pueblo sabio, aunque pueden afectar el desarrollo de un país. Pero insisto, no es un delito, el populismo. Regalar o malbaratar empresas públicas sin los procesos adecuados y favoreciendo a grupos específicos, sí son, nuevamente, delitos muy graves. Repartir dinero a los pobres, que no solo a los pobres reciben, pero bueno, es una herramienta de un populista para resarcir las desigualdades o injusticias del pasado, que generalmente no logran probar. Algunas cosas serán ciertas, otras no, pero el discurso permea, al menos así lo plantea, cuestión de justicia, o porque él sí se preocupa por el pueblo, pero también para mantenerse en el poder, él o su partido. En realidad, a la larga, lo que provoca es que no haya cambios en términos de movilidad social, oportunidades o acceso a servicios de calidad que realmente ayuden en el desarrollo del individuo. Por ejemplo, se sacrifican los servicios de salud, educación o alimentación, que es lo principal para el desarrollo del individuo, no darle dinero. Recibe dinero, sí, sin duda le ayuda en el corto plazo a subsanar algunos gastos, pero sigue siendo pobre, aunque haya rebasado una línea artificial de pobreza. Ya no tiene 3 pesos, tiene 6, pero insisto, su movilidad social no ha cambiado. Se pospuso, la clásica pan para hoy, hambre para mañana. Sigue siendo pobre, pero al menos está contento con su gobernante. Nada tonto el gobernante populista. La cosa es que para repartir hay que recaudar, y para recaudar hay que crecer. Y si un populista puede repartir dinero hoy, significa que algo no se hizo tan mal en el pasado, ¿no creen? ¿Lo habían pensado? No que todo estuviera bien, por favor. Como ya vimos, se han cometido delitos muy grandes. La historia ya lo juzgó. Aunque lamentablemente, dado el autoritarismo que se vivía en esos años y la falta de instituciones de justicia autónomas y confiables, pues no se condenó a nadie. Por el contrario, algunos de los responsables siguen hoy en el gobierno, pero ahora se hacen llamar Cuarta Transformación. O los hijos de algunos empresarios superbeneficiados que heredaron grandes fortunas, hoy son asesores importantísimos de esa Cuarta Transformación. Irnos con la finta de que ahora sí es un gobierno patriota que se preocupa por el pueblo, ¿en serio somos tan inocentes? Tampoco es que un gobierno populista haga todo mal. Puede inspirar a las personas y eso no debe ser menospreciado. Y si cuida las finanzas para no caer en deuda excesiva o algo así, pues bueno, ándale, disfruta del poder.
También existe el populismo de derecha, que culpa al gobierno por excederse, por ejemplo, en ayudas sociales que eventualmente no puede pagar, implementar políticas sociales que sean necesarias pero impopulares, como, no sé, igualdad de género tal vez, o porque se endeuda, entra en crisis y un montón de cosas más como las que pueden ver en el video de los 3 ceros, ¿verdad, Milei? La crisis no necesariamente tiene que ser real. Con que se implante la idea es más que suficiente para que aparezca el populista de derecha, ¿verdad, Trump? Simplemente plantear la idea de que el gobierno mete mano en todo y nos puede llevar a una crisis económica o social, sea o no real dicha crisis, insisto, y se pueda dañar la meritocracia. Sí, ya sé, muchos sabemos que la meritocracia no existe, pero pues no todos lo saben, muchos siguen creyendo en ella. Igual que no todos saben que este gobierno no habría podido repartir lo que reparte hoy hace 30 años. Vean esta cifra. Son los presupuestos de la Federación del 2000, 2018, el último antes de San AMLO, y 2024. Un mundo de diferencia, ¿verdad? Para hacerlo justo, lo actualizaremos por inflación. Sigue siendo un mundo, ¿verdad? Y este es el monto que se distribuye en ayudas sociales. Entre eso, incremento de deuda y recortes a sectores prioritarios, pues ya saben de dónde sale el dinero. No es que se lo dejaran de robar, eso sigue exactamente igual, pero dale, tú chúpate el dedo. Ambos populistas tienen bases duras y solo necesitan convencer o meter la duda a otro cachito de la población. ¿Quién es el bueno o malo? Pues cada uno verá lo que quiera, en función de sus filias y fobias. Justificará ciegamente a uno por lo que el otro hace o deja de hacer. Neoliberalismo versus cuarta transformación. No conduce a nada. Bueno, sí, a populismos. Luego de 20 años de un modelo, normal que se desgaste. Veremos dónde anda la 4T en 20 años. A ver si siguen tan contentos. Los políticos son políticos y mientras aceptemos y aplaudamos sin ser críticos, difícilmente se logrará algo. O seguiremos avanzando pero muy lentamente, como hasta ahora. Igual no confundir populistas con dictadores o criminales que cometen delitos de lesa humanidad, por favor. Lesa significa herido o dañado, o sea, delitos que dañan a toda la humanidad. Pueden hacer transitas por aquí y por allá y fastidiarnos mucho, pero sí hay diferencias entre esto y esto. Igual que hay diferencias entre esto y esto. No se tiren al drama. Pensar que estos son esto o estos esto significa que el mensaje populista permeó en ti, del bando que te corresponda, lo siento. Tienen grandes similitudes, sin duda. Si no, no se habría podido sembrar la idea. Pero si no eres capaz de ver también las monumentales diferencias, pues ya te perdimos. Muchos se preguntan por la privatización de empresas en los 80 y 90 y el FOA-PROA, que provocaron una crisis diferente a la de los 80, la de 1995, con el famosísimo error de diciembre. Ya hay un video de FOA-PROA si gustan verlo, pero supongo que podemos profundizar más y con gusto lo hacemos. Solo que en otro video, porque este ya se extendió y a TikTok no le gustan los videos largos. Si quieren ver videos profundizando más en estos y otros temas de política, economía, finanzas, síganos en YouTube. Si estás pensando en escribir la clásica, pero regalarle terrenos o condonarle impuestos a empresas, eso ya lo respondimos en el video de crecimiento económico. Si quieres despotricar, hazlo ahí, después de reflexionar. No acuses de sesgos antes de revisar los tuyos, por favor. Por último, si los etiquetan en un comentario invitándolos a invertir en no caigan, no somos nosotros. Ayúdenos por favor reportándolo a TikTok como estafa y bloquéenlo para evitar que alguien más inocente caiga. Este es el único canal oficial del tío, no seguimos a nadie, así nos identifican. Vean el video del estafador de Telegram y hagan su labor social del día compartiéndolo a las más personas que puedan. Ese video no previene estafas solo de la cuenta del tío financiero, sino en general de cualquier creador de contenido en TikTok. Ayuden a toda la comunidad. Déjenos sus comentarios por favor para que hagamos el video de FOA-PROA y el error de diciembre y ya. Eduardo dice, ¿podrías hablar sobre la deuda que México acaba de adquirir por emisión de bonos? ¿En qué nos afecta y ayuda? Ok, contexto. A principios de este año, la Secretaría de Hacienda hizo la primera emisión de deuda en los mercados financieros internacionales del sexenio de Claudia. La colocación fue por un total de 8.500 millones de dólares, usando 3 instrumentos. Un bono a 5 años que pagará una tasa de 6% por un monto de 2.000 millones de dólares. Otro bono a 12 años que pagará una tasa de 6.87% por 4.000 millones de dólares. Y un bono a 30 años que pagará una tasa de 7.375% por 2.500 millones de dólares. Estas emisiones son una práctica común. Según Hacienda, con esta operación se cubre gran parte de las necesidades de financiamiento en moneda extranjera de este año. Del total de deuda externa estimada para 2025 de 92.000 millones de pesos, 8 de cada 10 provendrán de bonos, tipo CETES, UDIBONOS y así, pero en mercados internacionales.
2 pesos de organismos financieros internacionales, Banco Mundial, FMI y esos malditos, y otro poquito de comercio exterior. Esta colocación forma parte de la deuda externa. Afortunadamente, en el caso de México, ya van al menos 20 años que la deuda externa no es un factor de vulnerabilidad para las finanzas públicas del país, como sí lo fue en los 80. Vean el video de los 3 ceros. La deuda actualmente en su mayoría es interna y los mercados externos son solo una fuente complementaria. Continuamente el gobierno está buscando mejorar los términos y condiciones de esta deuda con refinanciamientos y esas cosas. O sea, saco un crédito más barato por acá para pagar este otro más caro. Y también busca ampliar la base de inversionistas del gobierno federal y tener presencia en los mercados financieros internacionales. El manejo de la deuda implica conseguir los recursos para que el gobierno opere y también para que pague lo que ya debe, o sea, las amortizaciones. Pero esto lo tiene que hacer con un costo y un riesgo adecuados, de tal forma que la deuda que se acumula sea sostenible en el tiempo, no solo en un sexenio. En realidad, esta emisión no representa ningún problema y es necesaria para que el gobierno opere, o sea, pague sus cosas del día a día. De hecho, fue bien aceptada en los mercados internacionales, que incluso demandaban 33,000 millones de dólares. Pues, ¿cómo no? Cifra histórica en este tipo de colocaciones. Pues sí, al 6%. Ya sé que te parece poco, pero para un gobierno es una fortuna. El verdadero problema es la deuda acumulada durante el sexenio de AMLO, que dejó a Claudia con unas finanzas públicas en la rayita. Para el presupuesto 2025 tuvieron que reducir el déficit, o sea, la diferencia entre los ingresos y lo que gastas. Ya no se podía seguir con el ritmo creciente del sexenio pasado. En consecuencia, también se redujeron los requerimientos de financiamiento para ubicarse en 15.1% del PIB, 2.3 puntos menos que en 2024, y con ello mantener la razón deuda-PIB en 51.4%. Ya sé que los gringos deben el 125% de su PIB y Japón más del 200%, pero eso no es lo relevante. Lo relevante es qué haces con ese dinero, de dónde obtendrás para pagarlo y cuánto te cuesta. Japón tiene esa deuda porque sus activos pagan más que sus pasivos. O sea, para que me entiendan, es muy probable que Japón haya comprado uno de estos bonos para que el gobierno mexicano le pague el 6% y Japón en sus bonos pague el 1% sonsos. ¡Ah, qué linda debe ser la ignorancia! Con todo y estos ajustes, los gastos superan a los ingresos y para este año el Congreso aprobó que el gobierno contrajera una deuda interna, aquí sí los CETES, sudibonos y esas cosas, de 1.5 billones de pesos. De hecho, esa deuda nos sale todavía más cara. Pero vale, al menos se queda en México. O sea, buenas noticias para tu Afore. Y un financiamiento externo de 15,500 millones de dólares, o sea, otros 300,000 millones de pesos, poco más. 21% de lo que se gastará este año. Básicamente significa que las transferencias sociales serán financiadas con deuda. Vean el video de los 3 ceros, por favor. No pasa nada. Ajá, somos malos para las mates, y para la historia, y para hilar hechos, una cosa después de la otra. Andan mezclando todo. Ese porcentaje en el 2018 era 9% y en el 2000 6%. Vean la tablita, por favor. Ese es el presupuesto federal del 2000. 2018, el último año antes de San AMLO, y 2024, el último año de AMLO. Sí, la recaudación crece, pero también la deuda. Un montononón. En particular, el porcentaje que conforma la deuda del presupuesto. Este es el gasto en programas sociales. Es mucho más lo que se adquiere de deuda que lo que se da en apoyos. Pongan atención, por favor. Así que ya sé que no les gusta que hable de su santidad, que soy un facho resentido, que lo detesto, que soy el diablo encarnado por hablar mal de un gobierno que tanto se ha sacrificado por los pobres. Pero no, las cosas no están bien y no es que Claudia haya hecho algo mal. Bueno, sí, pero nada grave. En ese sentido, hizo lo que tenía que hacer. La única forma de pagar esa deuda es con crecimiento económico, pues no sale de la recaudación ni de los ingresos petroleros. No está fuera de control, no es para tirarse al drama, pero lo dicho, estamos en la rayita. Y la cosa es que hay que pagar la deuda, lo que se llama costo financiero, y este también ha crecido, absorbiendo cada vez más proporción del gasto total, lo cual reduce el margen de maniobra fiscal. Son compromisos financieros y se tienen que cumplir, porque si no, pues sí nos carga el payaso. Tomen en cuenta que la mayor parte es deuda interna. Esos mitos de el gobierno se robó nuestro dinero, eso es exactamente lo que pasaría, que tu dinero desaparece. No va a pasar, relájense. Entonces, ¿en qué nos ayuda? En que el gobierno cumpla sus compromisos este año. ¿En qué nos afecta? En el día a día, pues en nada realmente.
Pero lo dicho, si no se logra crecer más y por lo tanto recaudar más, pues puede venir desde aumento de impuestos hasta recorte en el gasto del gobierno, lo que vendría acompañado de menor crecimiento, menos atención médica que este año, que de por sí ya se redujo el 12% y en fin. El costo de 2024 ya fue de 1.15 billones de pesos. En 2018 fueron 615 mil millones, un mundo de diferencia, casi la mitad. En términos reales, ya quitando inflación, del 2021 al 2022 aumentó 10% y luego de 2022 a 2023 21.5%. No es culpa de Claudia, la verdad es que se ve que está haciendo malabares para controlar la situación, pero sí, el tema es muy delicado. Donde Trump cumpla su amenaza de aranceles, se venga otra pandemia, un terremoto, caída en los precios del petróleo, esas cosas que nunca pasan, las cosas se pueden poner muy feas. Esperemos que no. Esperemos que se arreglen las cosas con Trump, que no haya pandemias en muchos años, que llegue inversión extranjera, que crezca el PIB, que el gobierno recaude más y pueda cumplir estos compromisos sin ningún problema. Y los fanáticos de San AMLO vengan a burlarse de, ya ves, no pasó nada, solo hablas por hablar, le tiras porque lo odias y esas burradas.